Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque la mucha tribulación y la angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y pasamos seguidamente al capítulo 7. Como veréis, el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 2 está muy relacionado con este pasaje que tenemos ante nosotros. Capítulo 7, y leemos a partir del versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para el arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. La tristeza que te lleva al arrepentimiento. En esto es que yo quiero que centréis vuestra mente y a la misma vez vuestro corazón, es decir, vuestros sentimientos y también vuestra voluntad. Aun cuando en este capítulo 7, los versículos 8 al 11, podéis ver un lenguaje que pudiera resultar un poco confuso en principio, hay que aclarar en la versión griega, es decir, como fue escrito, que las palabras que viene de contristar y la que viene de tristeza es la misma palabra. Así que nosotros podríamos tratar de entristecer a alguien o la tristeza de alguien, ¿de acuerdo? Y a lo mejor en ese sentido nos puede facilitar el concepto que Pablo quiere traernos en esta carta. Aún así, esa misma palabra en el griego de contristar o de entristecer, tristeza, podríamos tratarla de la pena, apenar, de la aflicción, afligido, de la angustia, angustiar, entristecer, de alguna forma u otra. Todos son el concepto del cual yo quiero que hablemos en esta mañana.
Pablo, en su carta, entre otros asuntos, por supuesto, está tratando con respecto al pecado y el pecador. No siempre es lo mismo confrontar un pecado que confrontar al pecador. Y aun cuando podemos ver que es todo dentro de una misma cadena, no es lo mismo. El pecado tiene que ser atajado, cortado, aniquilado. Pero el pecador tiene que tratarse con paciencia, misericordia, restauración, disciplina, como hemos podido señalar en el capítulo 2 y lo podemos ver también en este capítulo 7. Y no solamente es el conflicto del pecado y del pecador, sino en muchas ocasiones la dejadez a la hora de tratar el pecado. Cuando Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, que está tratando un pecado de incesto, que es muy grave, no solamente les está regañando por ese pecado que está, sino porque la Iglesia no está actuando contra ese pecado. Y en muchas ocasiones podemos ver que hay un pecado en nosotros, en alguien, en alguna situación, y nos hacemos culpables si no lo tratamos de la manera adecuada y de la manera bíblica. Entonces, también es importante, y es lo que Pablo también en este pasaje, en este lugar, nos quiere enseñar. Les exhorta a la Iglesia y les exhorta de manera muy dura. Lo ha hecho con su presencia anteriormente, porque hubo una visita rápida, lo ha hecho con una carta que, como hemos leído el capítulo 2, les entristecía mucho de haberla recibido y a él mismo por haberla escrito, y ahora también enviando a su compañero, discípulo Tito para que trate este asunto. Así que la cuestión que se estaba dando en Corinto requería que él les hablara, les visitara, les escribiera, y como veía que todavía continuaba de alguna manera, tiene que enviarles a Tito, y está en una especie de tribulación y de angustia porque no está viendo los resultados y está a la espera intranquila de ver qué es lo que está ocurriendo. Este es el ambiente. Después, como vimos anteriormente, Tito ha vuelto y le ha consolado y le ha dicho a Pablo, la Iglesia lo ha aceptado, lo ha visto, ha sido restaurada, arrepentido, etc. Y Pablo se goza y entonces escribe estas palabras que tenemos ante nosotros del capítulo 7 en adelante. Primer asunto de los que quiero que miremos en esta mañana. El pecado siempre debe de ser afrontado. Siempre debe de ser confrontado. No podemos ignorar nunca el pecado. No es meramente una mancha en nuestra ropa que podamos camuflar. No es un mal olor que se apegue a nuestra esencia, que lo podamos apagar con otro buen olor o perfume. No, el pecado tiene que estar eliminado de nuestras almas y de nuestros corazones, y no podemos ser indiferentes a él. Y el pecado puede ser algo insignificante que a nuestra vista pueda pasar desapercibido, o puede ser algo muy doloroso y terrible que puede hacer daño a nuestro alrededor. Hay pecado que está albergado en nuestra mente o en nuestro corazón, y hay pecados que llevamos a la práctica que incluso pueden arruinar vidas personales y toda una familia. Así que cuando nosotros hablamos del pecado, de la ofensa, de romper la ley de Dios, estamos pecando contra Dios, estamos pecando contra nuestro prójimo, estamos pecando contra nosotros mismos incluso. Y eso tiene que ser tratado con la urgencia que pueda venir en cada uno en nuestras circunstancias. El pecado que tienes tú. En general, podemos tener la tendencia, y tú te lo puedes tener, de que ves el pecado en el otro y crees que debe de ser tratado y censurado y corregido, etc.
pero nos cuesta más ver nuestro propio pecado, los malos pensamientos y los malos deseos que otras personas puedan tener y que tú dices que eso hay que corregir, pero que no nos damos cuenta de que nuestros pensamientos y nuestros deseos e intenciones también están en nosotros mismos. No esperes a que otro te confronte con tu pecado. Trátalo tú mismo. En esta mañana vamos a tener el pan y el vino y se nos exhorta a cada uno de nosotros que mire y se pruebe a sí mismo. Y esto es lo primero que tenemos que hacer no solamente con el pan y el vino, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Confronta tu pecado, medítalo, piénsalo y busca restaurar y arreglar lo que hay en ti. La mejor manera para que podamos ayudar a otro en su pecado es que nosotros mismos lo hayamos ejercido en disciplina en nuestras propias vidas. Y esto es esencial. Cuando como creyentes queremos tener una armonía y una comunión con nuestros hermanos, tenemos que buscar en primer lugar que nuestro dedo acusador no nos acuse más a nosotros mismos. En segundo lugar, con respecto a confrontar el pecado, es que aceptes cuando otro te señala y te acusa. No empieces a buscar todo tipo de argumentos o excusas en tus circunstancias. Si alguien viene en este día o en el próximo día delante de ti, no tiene por qué ser Pablo, tiene que ser cualquier otro de los hermanos, a cualquier circunstancia que podamos encontrarnos en la familia, etcétera. Pero si viene alguien y te dice que ha visto, que siente que tienes un pecado concreto en tu vida, no te excuses, analízalo, piénsalo, ponte en sus manos. A veces, muchas veces, pueden estar equivocados. Pero en algunas ocasiones, cuando nos acusan o nos señalan de pecado, el orgullo, el engreimiento, la envidia, etcétera, 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 tienen razón. Y no se está buscando en que tú te excuses y que puedas decir hay una montaña de razones por las cuales yo puedo haber caído en esta actitud o en este pecado, sino humíllate y busca el arreglarlo en tu propia vida. A veces incluso la mala actitud o los malos sentimientos que un hermano puede tener contigo para que trate tu pecado son malos sentimientos, unas malas intenciones, pero puede que el Señor esté utilizando esas circunstancias y ese hermano en sus propias debilidades para que tú puedas ver lo que no has sido capaz de ver hasta ese momento. En tercer lugar, con respecto a afrontar el pecado, no consientas el pecado en ti, acepta el pecado que otros te puedan señalar en tu propia vida y no consientas el pecado en la propia congregación de la iglesia. No podemos eliminar el que seamos pecadores. Y os habéis acercado en esta mañana y habéis tomado vuestros asientos y sabéis lo que hay en vuestro corazón, las actitudes que habéis tenido, maridos con vuestras esposas, esposas con vuestros maridos, hijos con vuestros padres, los compañeros del trabajo, vuestros propios pensamientos, los deseos oscuros de vuestro corazón, etcétera, etcétera. Nadie puede librarnos de esta actitud del pecado que aún mora en nosotros, ¿verdad? Pero cuando son pecados que son visibles, que son dañinos, que afectan a todo el cuerpo, que es la iglesia, no debemos de consentirlo y debemos de tratarlo. Pablo, en todas sus cartas, de una manera u otra, directa o indirectamente, tiene que tratar con el pecado de los creyentes. Nunca lo va a dejar con indiferencia, al contrario, señala y acusa cuando la iglesia, como hemos dicho en 1 Corintios 5, o cuando Juan está escribiendo a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis, tiene que señalar no solamente el pecado, sino la actitud de la iglesia al no solucionar los pecados. Por eso una de las definiciones o distinciones, de una iglesia local como la nuestra, tiene que ser el de la disciplina.
No es únicamente que tengamos una doctrina clara y no es que tengamos un afecto fraternal de amor los unos para con los otros, sino que cuando vemos que puede haber un pecado concreto que nos puede afectar, tenemos que tratarlo con la severidad que ese pecado o la actitud que ese pecador tiene. La dejadez, la falta de disciplina, también puede ser un pecado del cual el Señor nos acuse, porque puede ser muy dañino. Hoy en día el mejor ejemplo que podemos poner es el de la educación de los niños. Y puede ser que alguna actitud del niño pequeño pueda hacernos gracia y podamos sentir que sus palabras obscenas que han aprendido en el colegio o de la actitud que alguien le ha enseñado nos pueda parecer graciosa. Pero si esas cosas no se tratan en el momento, podemos ver que va a crecer con esa actitud, con esa dejadez, y en la adolescencia, y cuando llegue el momento que sea más difícil de tratarlo, habrá dañado su propia vida y también el de la propia familia. Tenemos que corregirlo siempre lo antes posible en la vida de la Iglesia. Y las cosas pequeñas se pueden convertir en algo muy perjudicial en el futuro. Pablo, lo primero que nos enseña en estas líneas es que el pecado, sea cual sea, venga de donde venga, lo tenga quien lo tenga, tiene que ser afrontado, confrontado, resistido y vencido. En segundo lugar, Pablo lo que está haciendo con su carta y su escrito es reprender de una manera muy severa en el pasado y después con la cierta ternura o paciencia de restauración más adelante. Aun cuando sabe, y lo dice en varias ocasiones, que todo lo que él ha tenido que escribir y todo lo que ha tenido que decir a él mismo le ha dolido. Uno no puede afrontar el pecado de uno mismo o del otro sin dolor. Mirémoslo de esta manera. Tú tienes un pecado concreto. No me importa a quién yo me pueda estar dirigiendo en esta mañana, pero hay pecado en tu vida. Y bueno, lo puedes camuflar, lo puedes esconder, lo puedes disimular. Y quizá puedas pensar que no está afectando a nadie a tu alrededor, que hay tantas cosas, tantos entretenimientos en el mundo que lo puedes encubrir. Pero el pecado al final duele y hará daño. Y lo que Pablo nos propone, la palabra de Dios propone, es que tratarlo desde su principio te va a doler. No hay ningún tipo de remedio contra el pecado tuyo o el pecado que puede haber dentro de una iglesia local concreta. Es que primero duele tener que reconocerlo. Es decir, cuando de pronto descubrimos que lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, lo que hemos sentido va en contra de Dios y que puede ser dañino para ti mismo, para la familia o para alguien, reconocer la enfermedad espiritual duele. Puedes tener una enfermedad que pasa desapercibida, pero en el momento mismo que el doctor te dice usted tiene algo preocupante en su cuerpo, en su mente, que tiene que ser tratado, esa misma noticia de pronto es como un jarro de agua fría que nos duele. Saber que estamos enfermos, saber que hay una enfermedad espiritual, llegar a descubrir que hay un pecado. Pero no solamente es que nos duele tener que reconocerlo, sino que nos va a doler cuando tengamos que confesarlo. No es únicamente que descubrimos tú, ahora cuando llegues a casa y descubras que tu codicia o tu pereza o tu envidia es un pecado, sino que el tener que confesarlo, el tener que ir a la persona que has ofendido o afrontar la situación dañina a tu alrededor, va a dolerte. No solamente te duele la noticia, sino saber que tienes que hacer algo. Eso va a ser doloroso. Que tienes que cambiar tu dieta contra esa enfermedad, que tienes que cambiar tu actitud con respecto a tu propia vida. Eso duele. El pecado siempre va a doler en este aspecto, pero
En tercer lugar, tengo que decir que el pecado duele cuando tienes que restaurar el daño. Has creado una deuda y de pronto alguien viene y te dice, oye, ¿sabes que debes este dinero? Y de pronto tú te duele y tienes que llegar y decir, pues es verdad, tengo esta deuda. Y lo tienes que confesar y te duele y decir, sí, esto está mal. Pero te duele cuando tienes que sacar el dinero de tu bolsillo y pagar la deuda. Cuando has herido a alguien y le has ofendido y tienes que restaurar ese daño a su fama, a su honor, a su persona. Nos duele. El pecado siempre nos va a doler con sus consecuencias, pero restaurar el pecado y arreglarlo también nos va a doler, pero es esencial. Y Pablo lo sabe. Y Pablo sabe que no solamente lo que está diciendo a la iglesia de Corinto les va a doler, les está doliendo. Ya sea su dejadez a la hora de tratar el pecado, ya sea las divisiones y tensiones que se están creando, ya sea de permitir la crítica injusta que está sufriendo y decírselo y decirle, eres pecador o eres irresponsable, eso duele. Pero lo que nos está diciendo también es que a él mismo le duele. También yo he sido contristado cuando he tenido que decirte estas cosas. Como cuando el padre tiene que corregir a su hijo. Mirad, vosotros los que sois padres, y tendréis que corregir en cierto momento a vuestros hijos, a vuestras hijas, de alguna actitud. Si no os produce dolor, no lo corrijas, porque no estás viendo lo que esto significa. Cuando nosotros tenemos que ejercer disciplina con respecto a nuestros hijos, a nosotros mismos nos duele tener que confrontarlos y humillarles para que vengan al arrepentimiento. Y a Pablo le está pasando algo parecido. Les duele en gran manera, pero les duele por causa del amor que tiene para con ellos. Lo que le movía no es el simplemente de decirle, eres un pecador, eres un sinvergüenza, estás haciendo las cosas mal, sino que tiene que decir, como los padres para con sus hijos, me duele tener que decirte esto, pero mereces un castigo por causa de tu desobediencia, de tu terquedad, de tu rebeldía, etc. A Pablo le movía el amor, pero le dolía. En más de una ocasión, desgraciadamente, como mi persona, he tenido que tratar el pecado. Y a veces tengo que llegar a alguien y decirle, esto no estás bien, esto va en contra de la palabra de Dios. No penséis que esto es una mera ligereza. He visto algo en las Escrituras y voy y os digo de una manera fría y superficial lo que he visto en las Escrituras. No, duele. Y tengo que confesar que en muchas ocasiones tener que afrontar mi propio pecado y tener que afrontar vuestro propio pecado me quita el sueño. Y a Pablo le duele, porque no es fácil, pero es necesario. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Reprender severamente trae daño y trae dolor. Pero miremos en tercer lugar, en estos versículos, no solamente es que el pecado tiene que ser afrontado y confrontado, resistido, vencido, etcétera, que reprender y actuar en estas consecuencias va a producir dolor en aquel que lo ha cometido y en aquel que lo tiene que tratar de la manera adecuada. En tercer lugar, la tristeza en la exhortación o en la disciplina que tenemos delante de nosotros no es el fin, sino que es un medio. Cuando nosotros tenemos que hablar y confrontar, no es simplemente señalar la teoría, sino que estamos buscando algo. Uno no está diciendo, fulano, menganita, mira, esto lo has hecho mal, así que vas a pasar un rato malo, malas noticias. El buen doctor no es simplemente llega y le dice al enfermo, usted está enfermo, tiene un cáncer, tiene un tumor, tiene un problema muy serio, así que márchese a su casa y medite. Por supuesto que no. El mensaje, la noticia, la mala noticia, el dolor que nos produce saber que hay algo mal espiritual en nuestras vidas y que produce dolor al que lo dice y al que lo recibe, es porque está buscando algo. Está buscando una solución o está buscando una restauración. La verdad, en la gran mayoría de las ocasiones, no solamente en este tema, sino en otros
circunstancias, siempre va a doler, pero siempre va a motivar a la acción, siempre nos va a llevar a actuar en consecuencia. Así que el doctor le llega al enfermo y le dice: estás tan mal, está enfermo, esto es muy grave, esto es muy serio, si no lo arregla va a sufrir las consecuencias, su pierna, su espalda, su cabeza, sus pulmones, etcétera, etcétera. Pero hay un tratamiento. Puede ser doloroso, va a ser costoso, va a llevar un tiempo, pero hay un remedio. Y lo que está buscando el doctor con ese tratamiento que duele es mejorar la situación del enfermo. Con respecto al pecador, no estamos buscando a que alguien se sienta mal. Te tengo que decir lo que te tengo que decir. Has sido desobediente, has sido terco a la palabra, has ignorado la palabra de Dios. No has actuado en consecuencia con respecto a ese problema que tú tienes. No es simplemente esto. Pero estamos buscando el ganar a nuestro hermano, como nos va a decir también el Señor en el Evangelio. Lo que estamos buscando es no dejarlo en sus llamas, en su ardor, en su dolor, en su tristeza, sino que lo ganemos. Por eso Pablo lo que está diciendo en esta carta, en el capítulo 2, es que cuando haya arrepentimiento, recíbelo y abrázalo y muéstrale amor para que no gane ventajas el diablo. Miremos siempre con honestidad nuestra actitud con respecto a nosotros mismos y la actitud con respecto al otro que ha pecado, no simplemente para descubrirle su necedad, su terquedad, su ofensa, sino para decirle: hay un camino de regreso y de restauración. No dejemos nunca al pecador en su propio daño. Cuando nos dice el autor de Hebreos que nuestro Dios es como un padre que disciplina, no es simplemente para anunciar su ley. El Señor no anuncia únicamente la ley a su pueblo, le dice: aquí está, y si desobedecéis recibiréis el castigo, sino que siempre hay un camino que dice: si te arrepientes y te restauras, todo volverá otra vez y sentirás mi gracia y mi misericordia. La tristeza es una realidad en nuestras vidas, ¿no es verdad? ¿Cuántas cosas nos entristecen y nos duelen? Por ejemplo, cuando las pruebas de la fe, nuestra fe tiene que ser fortalecida. Como nos está enseñando Pedro en su carta, pero aún en medio de la aflicción y de las tribulaciones, cuando nuestra fe es templada, entonces nos sentimos mejor. Durante un tiempo, dice, vais a sentir esto, pero no os preocupéis porque si hacéis lo que debéis de hacer, entonces vuestra fe va a estar fuerte. O como cuando le dice a sus discípulos: os vais a entristecer porque vais a ver mi ausencia, me tengo que marchar, y entonces estaréis tristes. Pero no os preocupéis, esta tristeza es pasajera porque entonces podréis venir como yo, soy levantado en gloria y luego ascender a los cielos y venir con toda mi exaltación para recoger el fruto. Habrá un tiempo de tristeza porque el novio, el esposo, nuestro Señor Jesucristo no está. Eso es triste, pero no os preocupéis. En el mundo tendréis aflicción. Claro que sí, tristeza del creyente. No pensemos que te vas a convertir y todo va a ser un valle de bendiciones y de aceite. Claro que no, va a haber muchas pruebas, va a haber mucha aflicción, pero no os preocupéis, porque yo ya he vencido. Y aun cuando tengáis que pasar por este valle de sombra de muerte y de toda esta tribulación, la victoria está allí al otro lado. Así que desde el momento que descubrimos estas cosas, sabemos que la tristeza es una parte de nuestras vidas. El amar produce tristeza, porque cuanto más volcamos amor a nuestra pareja, en nuestro matrimonio, a nuestros hijos, la separación, la muerte, la enfermedad nos va a producir inmenso dolor. Claro que nos duele lo que ocurre en otras partes del mundo. Y que las enfermedades, las persecuciones que podemos ver en otros lugares son terribles y serias para nosotros, pero seguramente la mayoría de las veces no nos quita el sueño. Pero cuanto más volcamos amor a nuestros seres queridos y viene la aflicción y las circunstancias difíciles, los dolores, nos duele.
El dolor es parte de nuestra vida. Pero es que el dolor que dice aquí, la tristeza, la aflicción, es parte esencial para que tú seas restaurado y seas puesto a bien delante de Dios de la manera adecuada. ¿Quieres llegar al arrepentimiento? Y después del arrepentimiento, ¿quieres llegar a la restauración? ¿Te planteas seriamente en esta mañana que quieres tener una buena relación con el Señor? Esto no va a ser fácil. No es como cuando estás en el tiempo de gozo y de la boda y de la fiesta. No, vas a tener que despertar a una realidad cruda, saber que este pecado está mal y que tienes que arreglar las cosas. Y te va a producir incomodidad, pero tienes que pensar que este dolor necesario de afrontar las consecuencias de tu pecado y de arreglarlo va a tener una salida que es provechosa y de inmensa bendición. Lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que no confundamos la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios. Hay tristeza por cada uno de lo que sabe, porque la conciencia nos señala que hemos hecho mal. El pecado, tu pecado, en particular, puede producirte una satisfacción momentánea. Claro, nadie va a cometer un delito, o va a robar, o va a ofender en contra de su propia voluntad, o carácter, o gusto, o placeres. Claro que no. El pecado produce un cierto placer, una cierta satisfacción, pero es momentánea. Después, siempre viene la resaca y viene la conciencia. Pablo nos tiene que decir que muchas de las enfermedades que nosotros sufrimos, muchas de esas enfermedades son por causa del pecado y del pecado no tratado. Que en muchas ocasiones, quizá no siempre, pero en muchas de las ocasiones que la ansiedad y la angustia viene a nuestras vidas es porque hay pecado que no ha sido tratado, no ha sido corregido, no ha sido eliminado. Y podemos llegar y decir, no, hay personas que están muy tristes, pero no cambian y no arreglan su situación. Personas que saben que han hecho mal. El hombre que violenta en su casa a su esposa, el hijo que desobedece y defrauda a sus padres, el joven que actúa de manera desordenada en su vida, etcétera, etcétera. Sabemos que todo esto al final produce un dolor y produce una tristeza. No penséis que la conciencia os va a dejar en libertad y os va a dejar tranquilo. Os va a golpear y os va a pinchar y va a decir una y otra vez culpable, culpable. Pero esa tristeza, ese remordimiento no va a eliminar tu circunstancia, tu pecado, tu situación. Tenemos el ejemplo triste, muy triste, terriblemente doloroso, pero necesario de analizar, de Judas. Judas traicionó a su Señor. ¿Podéis imaginar, después de lo que estuvo viendo, la relación que tuvo con Él, los milagros, los prodigios, las enseñanzas, etcétera? Y lo traicionó por unas cuantas monedas, porque amaba las riquezas, porque tenía la bolsa, nos dice. Y después tuvo un remordimiento inmenso. Tal es así que estaba dispuesto incluso a devolver sus monedas. Claro que sí. Y podemos pensar cuán terrible tuvo que ser esas horas para Judas. Saber que había traicionado a su maestro y saber que lo había hecho por unas cuantas monedas, tuvo que dolerle tan profundamente que lo único que le pudo llevar, aún así, fue a quitarse la vida. No hubo un cambio, no hubo transformación. Mirar, el pecado que no es tratado, simplemente dejamos que nos duela, pero lo intentamos camuflar, nos va a llevar a la muerte segura y la muerte espiritual de la que estamos hablando. Si has descubierto que tienes un dolor interno en tu pecho,
ya has ido al doctor y has descubierto que ese dolor en el pecho es algo muy serio, que tiene que ser tratado, tú puedes llegar y decir, vale, me duele, me preocupa, estoy en unas circunstancias muy delicadas, me voy a tomar todo el paracetamol que sea necesario para que esto no me duela. Y puedes pasar toda tu vida, lo que te quede de vida, tomando paracetamol, drogándote de la manera que sea, pero el problema no es eliminado. Y nuestra sociedad tiene una capacidad y una virtud para poder llegar y decirte esto está mal, esto hay que corregirlo, tendría que ser, las cosas irían mejor si esto no ocurriera, etcétera, etcétera. El análisis que puedan hacer los psicólogos, los filósofos, los pensadores es tremendo, sí. Hablan mucho de la enfermedad, pero no solucionan la enfermedad. Hablan mucho de pecado, pueden cambiar el pecado, pueden cambiar el nombre al pecado y sigue habiendo una enfermedad terrible, que es espiritual. Así que, sí es verdad, la tristeza puede venir en las cosas del mundo, pero llevan a la muerte, porque no solucionan el problema. Podrás engañarte y podrás decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero está ahí y te seguirá golpeando, te seguirá señalando. Si no tratas tu infidelidad, si no tratas tu inmoralidad en el corazón o cualquier otra actitud que tú sepas que hay en tu vida o que hay a tu alrededor, si no lo tratas vas a perder el sueño y tendrás angustia y tendrás desanhelo, pero no lo vas a arreglar. Ahora, lo que nos dice en quinto lugar el apóstol Pablo en su escrito es que hay otra tristeza, y que es la tristeza según Dios. La tristeza del mundo produce al final muerte, no arregla nada, te droga sí, te engaña, te hace vivir una vida superficial, pero el pecado te destruye y te va corrompiendo. Pero la tristeza que es según Dios nos dice lo que va a conseguir. Te va a llevar al arrepentimiento. Es decir, a revertir, ya fuera tu decisión o tu estado, tu actitud. Otra manera de verlo, del arrepentimiento, que nos dice el Antiguo Testamento muchas veces, es a volver, a restaurar, a convertirte. Esto es lo sorprendente de este dolor, de esta agonía. Dios puede venir a su pueblo y le puede decir, sois pecadores, sois rebeldes, sois arrogantes, sois engreídos, sois idólatras. Por una parte el pueblo puede decir, di lo que quieras, que nosotros vamos a seguir nuestro camino, estaremos dispuestos a soportar lo que tú nos puedas decir. Pero en otras ocasiones, como podemos ver con algunos reyes y profetas, cuando viene el aviamiento y la restauración, entonces el Señor vierte, cuando hay arrepentimiento, vierte de su gracia y de sus bendiciones de manera abundante. Si Dios te entristece porque has leído algo en las Escrituras y señala tu pecado y tu culpa, si ha venido un hermano y te ha dicho, yo creo que eso no está bien y que deberías de corregirlo y de cambiarlo, si puedes ver que hay en tu hermano o en alguien cerca de ti algo que tiene que ser arreglado y vas y lo haces, produce dolor, sí es verdad. Pero ese dolor se va a convertir en un arrepentimiento. Pensar en el ejemplo del rey David y cómo él pecó de una manera tan grave y su pecado trajo otro pecado. No sabemos cómo sería su sueño, no sabemos cómo estaría su estado espiritual, pero lo que sí podemos llegar a descubrir en que en cierto momento, porque el Señor así lo demanda, viene el profeta y le dice, David, mira, ¿ves este ejemplo que te pongo? Pues tú eres el culpable. Tal es el dolor que le produce, que lo podemos descubrir cuando escribe su Salmo 51 y podemos ver que le duele. Pero no lo deja en ese estado de agonía, no lo deja a que se destruya a sí mismo, no le dejas como que era Judas, sino que David empieza a comprender
y a dolerse y a buscar un cambio y a rogar al Padre. Y vemos como al final, aun cuando fueron pérdidas muy graves, las que pudo tener en su vida, en su familia, con su hijo, fue restaurado al gozo con su Señor. El arrepentimiento nos va a llevar a la salvación, nos dice. No simplemente es que podamos decir que es que hay un cambio, nada más, que hay un cambio en nuestra vida y de nuestra actitud, sino que nos va a traer una seguridad y un confort. Para el incrédulo el arrepentimiento es la salvación, el perdón de pecados. Hay ley y siempre tiene que haber ley y acusación. El pecador no se va a arrepentir, no va a cambiar si no se le acusa. Va a pensar que todo está bien, sus religiosidades, sus ritos, sus obras, etc. Pero cuando viene la ley de Dios y le dice, pero es que has cumplido esto y esto y esto y esto y aquello, y de pronto nos damos cuenta, como el joven rico, pues no, esto no lo he hecho, eres culpable. Pero hay un remedio. Claro que cuando vamos al mundo y le decimos que su infidelidad, sus adulterios, sus actitudes, su pornografía, es un pecado y es una ofensa grave. Su idolatría, el pensar como están pensando, es un pecado delante de Dios. Pero no los dejamos en ese estado. No simplemente le presentamos la ley. Cuando vamos al pecador le decimos, hay una ley que te acusa. Pero hay un camino de perdón y de salvación que es el Señor Jesucristo. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y vamos con la buena noticia, pero antes tenemos que traer la ley. Para los creyentes tenemos la misma situación. Tenemos que confrontar el pecado. Y tenemos que darnos cuenta de que nuestros secretos en el corazón están ahí y nos dañan y pueden estar dañando a los que están a nuestro alrededor. Pero hay restauración. Hay posibilidad. Si confesamos nuestro pecado, Dios es justo y bueno para recibirnos una vez más. El arrepentimiento restaura. Así que nosotros aceptamos que somos pecadores, nos duele el pecado, nos lleva al arrepentimiento, a un cambiar nuestra voluntad y nuestro carácter, a un volver en sí. Y de pronto nos damos cuenta de que tenemos un Señor que nos recibe con los brazos abiertos y que nos vuelve otra vez a tratar como a hijos. Estaba perdido, estaba como muerto, pero ha vuelto a casa. Cuán gran noticia es para que tú, en tu estado, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, si tú lo confrontas y dejas que lo confronten contigo, entonces podrás ver las manos del Señor. Tenemos el ejemplo contrario al de Judas, que es el de Pedro. Y podemos ver que Pedro, en su arrogancia, dice, yo nunca te voy a negar. Antes de que el gallo cante, tú me negarás hasta 3 veces. Y nos dice el Evangelio que cuando Pedro se dio cuenta de que el gallo cantaba, Mateo 15, Pedro lloró, le dolió, se dio cuenta de que había hecho mal. Su Señor conocía mejor su corazón que él mismo y se avergonzó. Pudo sentir, incluso nos dice, los ojos del Señor como le miraban. Pero qué gran noticia es que Pedro llorara por causa de su negación, por causa de su pecado. Porque más adelante podemos ver al Señor Jesús recibiéndolo otra vez. Pedro, dice el Evangelio de Juan, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Y cuál es tu situación espiritual? ¿Y cómo tú afrontas lo que hay a tu alrededor y de las circunstancias? No seas indiferente. Trátalo. Porque el Señor está a tu lado y te va a recibir. Si hay arrepentimiento en tu vida, si hay un revertir de la situación y de la actitud. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 5, dice, aquel que ha pecado de incesto, porque ha tenido relaciones con su madrastra, apartarlo de vosotros, incluso dice, entregarlo a Satanás, para que su cuerpo lo sufra,
pero su espíritu sea salvo. ¿Podéis imaginar, te puedes imaginar tú que eres creyente en las manos del diablo y de Satanás? ¿Puedes imaginar lo que Satanás puede hacer con tu vida? ¿Y cómo te puede destruir y quitarte la moral y el gusto y el placer, el gozo de la salvación? Pero lo que está diciendo Pablo es para que sufra, pero para que sea ganado. Claro que el pecado duele, y tratar con el pecado duele, y que nos va a quitar el sueño esta medicina amarga que tenemos que estar tomando. Pero lo que nos va a venir después es algo extraordinario y de bendición. El camino del arrepentimiento, el reconocer nuestro pecado y confesar nuestro pecado y responder a ese pecado, solucionarlo, puede ser doloroso, pero como nos dice aquí, va a traer gozo. Y lo que tenemos que buscar en nuestra propia vida, en la mía, en la tuya y en la de toda una iglesia, es el gozo de la salvación. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Claro que sí. Tú y yo somos pecadores. La iglesia está llena de hombres y mujeres pecadores. Pero tenemos un Señor tan inmensamente misericordioso que está dispuesto a recibirnos una vez más. Mirar lo que nuestro Dios quiere y lo que puede estar sintiendo Pablo y quiere que sienta toda la iglesia de Corinto y que deberíamos de buscar nosotros es el gozo del Señor. Pero el gozo del Señor no está porque escondamos el pecado y la actitud pecaminosa, sino porque lo confrontemos y lo venzamos. Tendremos que buscar disciplina en nuestras propias vidas y disciplina en todo lo que es la vida de iglesia. La tristeza se convierte en gozo, se convierte en restauración. Termino con estas palabras de Santiago al final de su carta. Dice así, Santiago en el capítulo 5 de su carta, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Busca que esto sea en tu propia vida, en tu hermano que está en el camino de la aflicción. No te preocupes si te duele tener que tratarlo, si le duele a él por lo que tú tengas que tratar. Si salvas del pecado a un alma, no habrá mayor gozo, tanto en el cielo como aquí entre nosotros. El pecado que es entristecido, contristado, el pecador que es contristado, y que llega al arrepentimiento, ciertamente, con toda certeza, llegará a una restauración y por tanto al pleno gozo del Señor. Amén.